¿Cómo están? Muy buenas noches. Continuamos en la cobertura de Milenio Televisión de estas elecciones en donde el país renueva al 30% de sus autoridades locales entre gobernadores, alcaldes y congresos locales. Antes de empezar esta mesa en la que los presento, Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo te va? Carlos, Diego ¿cómo Fernández estás? Ceballos, un gusto. Carlos Marín, ¿cómo estás? Vamos a dar un recorrido a los últimos, lo más reciente que nos ha entregado en encuestas de salida la empresa Parametría, que ha provisto este año a Milenio de este servicio. Estos son los últimos, los más recientes datos. Si les parece bien, vamos a ver qué nos dice Parametría. Esto es Hidalgo. En Hidalgo está claro, en Hidalgo ha ganado el PRI. La siguiente. Sinaloa es un claro triunfo para el PRI. En Aguascalientes dice Parametría que la contienda es aún cerrada, pero con ventaja para el candidato del PAN. En Durango también le da ventaja en una contienda cerrada, es decir, que está entre 1 y 5 puntos, según porque hemos tenido muchos informes, también le daría al PAN Parametría esta. En Puebla, claro triunfo de Antonio Gali para gobernar Puebla los próximos 2 años. En Quintana Roo la ventaja, pero hasta el último momento que hablé con Francisco Abundis era de apenas 2 puntos y se ha movido a lo largo del día. La ventaja sería para el candidato del PRI. En Tlaxcala, los 3 partidos principales están compitiendo, pero Parametría nos dice que la ventaja sería para el candidato del PRI, Marco Antonio Mena. En Zacatecas, la contienda es cerrada, pero el PRI tiene una ligera ventaja hasta el momento que se hizo esta encuesta de salida, eso de las 6 de la tarde. En Oaxaca la ventaja la tiene Alejandro Murat, pero una ventaja que se ha ido cerrando a lo largo del día, según las encuestas de salida de Parametría, y en el último dato que tenemos está a 1,5 puntos apenas. Con números similares de 1,5 puntos, 2 puntos, Javier Corral podría estar ganando la gubernatura de Chihuahua. En Veracruz los 3 compiten según la encuesta de salida de Parametría, encuesta que se ha movido a lo largo del día, los 3 compiten. Debo decir que a lo largo del día tanto PRI como PAN han tenido en algún momento la ventaja. Y por último, en Tamaulipas la declaramos incierta, entre otras cosas porque no ha sido sencillo hoy para nadie transitar por Tamaulipas, entre otras cosas por los asuntos de seguridad. Héctor, primera impresión a partir de los resultados, del ambiente, de las notas, de todo lo que has visto hoy. Bueno, mi primera impresión es la impresión que tenía desde antes de la elección, ¿no? Yo creo que hemos acudido a una de las elecciones o de los ciclos electorales en las épocas de la democracia más sucias, más ilegales y más antidemocráticas de que podamos tener memoria. Ha sido un verdadero torneo de ilegalidades, empezando por el dinero, ¿no? Ya es la hora de decir que las elecciones en México, solo puede uno competir realmente en una elección en México si tiene mucho dinero ilegal, que alguien le da o que uno consigue. No hay otra manera. Segunda increíble franja de ilegalidad, la guerra sucia a la que hemos acudido de un lado y del otro, con la peculiaridad de que nadie da la cara y que todo viola la ley, desde los cargos que se ponen ahí hasta la secrecía y la confidencialidad de las grabaciones ilegales. Y luego, la operación electoral, lo que hemos dado en llamar la operación electoral, que es una vergüenza digna de las épocas de la hegemonía del PRI. Lo que hacen los gobiernos por sus candidatos avergonzaría a ciertos alquimistas de la época del PRI. Entonces, me parece que algo está muy mal con nuestras elecciones. ¿Tú estás de acuerdo, Diego? Estamos en el 88, en el 86, estamos ahí, Diego. ¿Estás de acuerdo con Héctor? Estamos en el 89, en el 90. No, yo no dije eso, yo dije 3 cosas. Sí. Dije 3 ilegalidades. Eso, 3 ilegalidades. Flagrantes. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? No, por una razón. Indudablemente, Héctor ha dicho grandes verdades, pero eso no es el todo para mí. Hoy México es muy diferente a lo que era apenas hace un cuarto de siglo.
Hace un cuarto de siglo el PRI decidía por sí y ante sí todo. Y hoy no podemos negar que los electores tienen un gran margen de decisión. Si hay muchos electores que no van a votar, es su culpa. Y si hay muchos electores que van a votar por aquellos candidatos que están apoyados por gobernantes perfectamente conocidos por ineptos y por sinvergüenzas, que se coman su delito y su pecado. No tendrán derecho de protestar. Porque, permíteme, nada más, yo creo que hoy sí hay una marcada diferencia con el pasado, Carlos. Pero no lo que está diciendo Héctor, Diego, y se lo pregunta Jorge, es un poco que la voluntad del elector se ve alterada por toda esta bola de ilegalidades, porque eso es lo que sucede. Yo insistiría en lo que dice Héctor también en otro aspecto, no es ilegal, pero es un retroceso también. No hay resultados. Hay encuestas de salida, la de Paco, de las mejores, si no es que la mejor, pero incluso cuando tú mismo dices, Carlos, que se va moviendo a lo largo del día, sí. Pues no se debe de mover. Bueno, a ver. Cuando cantas, digo, y no le discuto a Paco ni su competencia ni su profesionalismo, pero por otro lado tampoco hay PREP. Hace 45 minutos no había un voto del PREP en Veracruz. Por eso, pero a ver, sin defender a Paco, déjame explicar. El DF, que es aquí, déjame explicarlo de mover. Aquí afuera. No pasó nada. Déjame explicarlo de Paco, porque no para defenderlo, porque tiene que ver con lo que dijo Héctor. Lo que dice Paco es: nuestra encuesta de la salida a la 1 de la tarde nos da un resultado porque la movilización de tal partido en tal estado es clásicamente tempranera. Y la movilización es porque así sucede. ¿Cuál es la nota para mañana, Carlos, en el periódico entonces, después de estos resultados y después de lo que has escuchado? ¿Cuál es la primera plana? Parece que por lo pronto sé lo que no será. La cabeza yo me la imaginaba algo así como Beltrones se lleva una de pilón. Porque desde la mañana los priistas hablaban de que ellos ganarían 10 de las 9, una más de las que dijo Beltrones. No, yo creo que estamos en ayunas. Para mí es como no saber prácticamente nada por falta de respeto en el cumplimiento de los resultados, por ejemplo, en el PREP o en los PREPs, porque efectivamente la elección ha sido pues, un muladar, eso es de la patada, pues. Se dieron con todo y lo único que hasta el momento tengo es el desagradable aroma de la incontinencia que parece caracterizar a estos políticos, seguramente a otros también. No aprovechan la oportunidad de quedarse callados y de aguardar al resultado oficial. Todos ganaron, son incontinentes, les fallan los esfínteres de la neurona. Nos debe al... ¿Pero qué? ¿Qué dice dónde está el país que tenemos 6, 7 a tercios? Más allá de en todo. materia democrática lo estamos desbaratando. Esa es mi impresión. Aunque esté a tercios. Lo estamos desbaratando. Tiene razón Diego cuando dice que si la gente sale a votar, no hay operación electoral que valga. Tiene razón. Pero yo creo que un sistema democrático serio tendría que garantizarle la validez de sus votos a todos los que salen a votar, sean muchos o sean pocos. Y tiene que garantizar que no hay tramposos que sistemáticamente añaden votos o restan votos, que es la historia. ¿Quién la va a conocer mejor que tú? Sí, del PAN toda su vida, hasta que supuestamente dimos el paso a la democracia. Sí, mira. Bueno, lo que hemos visto hoy es una cantidad de gobiernos empeñados en que ellos y sus operaciones electorales decidan la elección con toda impunidad, sin ninguna capacidad de fiscalizarlos, de contenerlos, prácticamente sin árbitros. Es una elección en la que los árbitros han estado y lo estamos ausentes. viendo ahorita en la noche. Los candidatos salen y se declaran ganadores uno y el otro por diferencias entre los dos hasta de 17 puntos. Bueno, hay algo serio que pensar aquí porque estamos desconstruyendo nuestra democracia. ¿Y dónde está el INE? ¿Dónde está hoy el INE? Que además ya tiene facultad sobre las llamadas soples, ¿no? ¿Dónde está el parece que hay INE? una ¿Y dónde pregunta, están todas las cadenas organizadas por el INE para hacer una encuesta de salida de todas? Sí. Que sea la única que mande, la única buena, hecha por Paco y por uno más o dos más, y muy bien y todo.
y que no entiendo por qué, hasta en Perú hoy la cantaron cerradísima, la cantaron temprano. A ver, Perú. si me permiten, primero hay que hacer una excepción verdaderamente valiosa, la de la candidata del PRI en Puebla, que rápidamente salió a decir que había perdido. Esto ya lo dijo. Y eso la honra como mujer y como candidata y como una mujer política que asumió un resultado. Pero por otra parte, yo creo que un juicio justo de lo que estamos viviendo en México tendríamos que coincidir al menos que no se ganó Zamora en una hora. Eso sí. Que los procesos democráticos son lentos, porque se necesita que los candidatos, los partidos, las autoridades electorales y los ciudadanos seamos demócratas. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Es toda una cultura que nos debe de llevar. Pero Carlos, ¿no había ya cosas ganadas? Yo le Si diría me a Diego, permites, que yo había creo- cosas ganadas que parece que están perdiendo. Tomo lo último que comentaba Diego. A mí me parece que a estas alturas un fraude electoral es casi no imposible, sino impensable. Realmente lo pienso. Yo no puedo responder por tantas urnas como las decenas de miles que fueron instaladas, pero ya tiene rato que el relleno de urnas, el voto comprado... Pero ¿de verdad tú crees que hoy no se compraron digo- votos a no, millones permíteme. en algunos Yo digo, estados? en términos generales, sí, pero aquí hay una supervisión federal de un instituto que con todo y lo que ha pasado desde que estaba, pues desde la elección del 2006, me parece un instituto confiable, por lo que sé, porque esto no es de latido ni qué creo, por lo que sé o creo saber, está canijo que haya una modificación sustantiva en el resultado electoral. Pero así, Carlos, pues, si están todos tan cerrados, pues sustantiva de un punto. Bueno, quizás, volteó todo. quizás porque la Volteó competencia, todo. quizás porque la competencia sí se da. Puede ser el caso de Chihuahua, puede ser el caso de Veracruz, pueden ser otros. O de Quintana Roo, como Y estamos no, viendo. no creo que 9 de las 12, no ¿sí? creo que lo cerrado de una elección nos deba llevar necesariamente a la conclusión de desconfianza. Perdón, en 2006 no tengo yo la Por eso, menor duda por eso, de pero- que por un pequeño pero no es margen aventurado. pues, ganó quien ganó Pero no- la presidencia. Pero no es aventurado hoy decir que no hubo compra de voto, que esa compra No de digo voto que no la haya influyó. habido, digo que no modifica sustancialmente el resultado electoral. Diego. Yo no me atrevería a eso, porque precisamente cuando hay competencia, todas esas mini Claro. o maxi trapacerías sí alteran el se hacen la resultado. diferencia, son las que hacen la Pero yo diferencia. lo que alego, y creo que en eso podemos coincidir, es que Lorenzo Córdoba, el presidente del IFE, tiene razón al decir que hoy la competencia nos llama a entender que vivimos una sana incertidumbre. ¿Qué más hubiéramos querido hace un cuarto de siglo los candidatos, los partidos y los ciudadanos? Saber que unos y otros podían ganar. Eso es un gran mérito. Y yo pienso que los jóvenes de hoy no tienen excusa para no asumir su responsabilidad y mejorar lo que todavía está muy podrido. Eso, de acuerdo, pero son las 8:30, cuarto para las 9. A estas horas ya no debe haber incertidumbre. ¿Y en Estados Unidos qué pasó? Una No, vez en 100 años. Con un En el estado en donde se 2001 cerraron estado, por una elección. 37, por Pero te digo, 37. Perú, Dos veces, ¿no? Es más, Dos veces. pregunto a la cabina si... Con Al Gore y con No. Bush. Por eso. Es la misma elección. misma elección. Pregunto a la cabina, ¿hay PREP? Si Hay pudiéramos PREP, checar si ya hay algún, si hay algún PREP, PREP. si hay DF. Aún no. Me informan que todavía no tenemos Veracruz, no tenemos PREP todavía. qué curioso, ¿no? y la capital del país no existe. A esta No hora, existe. a esta hora aún no tenemos PREP. Bueno, ¿cómo, Héctor, tú ya lo planteaste, es ilegalidades? Voy a hablar. Sí sabes que alguien va a venir a proponer una nueva ley electoral, ¿no? Después de lo de hoy. No, yo creo que es fundamental discutir otra vez las cosas, porque en muchas cosas tenemos que empezar de nuevo. Es decir, en Hidalgo no hay problema, porque la ventaja es enorme. Yo me pregunto de qué tamaño es el número de votos que en Hidalgo construyó el gobierno con dinero ilegal, con su apoyo indebido a sus partidarios, etcétera, y con la famosa operación electoral. Y lo mismo pregunto de Sinaloa, que aparentemente es un gobernador que no es priista, pero que sabemos perfectamente para quién operó. Y lo mismo digo de Puebla. Entonces, esas grandes ganancias, yo quisiera saber, ojalá lo pudiéramos investigar,
¿Cuánto se debe a la operación electoral, al dinero ilegal y a la ilegalidad de las campañas sucias promovidas desde el gobierno? Desde el gobierno Bueno, la local. ilegalidad, ¿de desde qué el tamaño será No que sé, ayer no sé. apenas Entonces, la mayoría de los candidatos no había pasado Su reporte de cuenta, gastos, su reporte bueno. de gastos al INE? Entonces, cuando tú me dices de una elección como la de Quintana Roo, que me he cuidado de investigar con cierto detalle porque es mi tierra natal, y me dices que el señor candidato del PRI va ganando por 2 puntos, yo te digo que esa es una elección fraudulenta. Yo no te digo, yo no he contado yo te un lo solo aseguro, voto. yo te lo aseguro. Es una elección fraudulenta. Es imposible que tenga solo 2 puntos de ventaja un señor que ha recibido todo el dinero, toda la manipulación, las más increíbles invenciones de operación electoral, las ha recibido en su favor y solo va ganando por 2 puntos. Es decir, como antes decíamos del PRI, si es cerrada, es evidente que la perdió el PRI. Bueno, acá también tenemos este problema, vamos a reconocerlo. Bueno, Veracruz, Héctor, ¿no sería el mismo caso en Veracruz? Que Igualito, si está ahí, que si Héctor Yunes está empatado, Igualito. ¿no? O sea, Igualito. Es porque perdió. sin operación, ¿cómo hubieran quedado? Igualito. Pero sabemos que Miguel Ángel Yunes, ahora con la camisa del PAN, es capaz de todas las trapacerías que le hicieron. Y por tanto fue una elección pareja. Pues esto más que no Trapacería pero contra trapacería. nada más que no tenía el gobierno. Lo Porque se sabemos. conocen los trucos. Porque antes lo hizo para el PRI, ahora lo hizo para sí mismo y para el PAN. Pero no lo por tiene. eso van medio empataditos. Pero a propósito de esto que está diciendo, Héctor, si me permiten, ya voy a intervenir. Con esto que dices de los primos Coraje en Veracruz, no sé, hace cuántos años le dije a un hombre que me pareció sabio, ya ves que me apantalla, soy muy apantallable, ¿no? Y le dije, bueno, dicen que los pueblos tienen al gobernante que se merecen. Me dijo, no seas tonto, Marín, no seas tonto. Si los pueblos tuvieran los gobernantes que merecen, les iría peor a los pueblos. Quiero entrarle ahora que veamos un poco con la lógica de si ganó el PRI o si empataron, perdió el PRI. No, ¿Quién es ganador? El partido en el gobierno. El partido del gobierno, Sí, no es porque sea sea quien PRI. sea. No, es el PRI, es el partido Da del la gobierno. casualidad que ¿Cómo le, es el PRI. ¿Cómo le va a Manuel Fabio Beltrones hoy con esto que acabamos de escuchar? Es que me queda muy poco claro a mí el resultado final cuál va a ser. Sí, es decir, que el promedio del Pero sin PRI, resultado, en términos de cómo compitió en los ya, estados. no me parece que le esté yendo demasiado mal en cuanto a porcentaje de voto del PRI, en cuanto a remontar cierta desventaja que se decía hace una semana o 2 semanas. Yo creo que a Beltrones no le está yendo mal. Ahora, si de esas que están cerradas pierde 3 o 4 por 1 punto, pues le fue de la patada. Aunque el porcentaje de votos del PRI sea el mismo. Claro. Porque pues vale madre, perdón. Sí, va. Ahora, Si no eres gobierno. si perdiste, pues perdiste. O sea, digo, Keiko sacó 49.5 o algo así, ¿no? Y Un parece que punto. va a perder. Y perdió. Y perdió. Ahora, déjenme hacerles una consideración al respecto. Estoy de acuerdo con lo que dices, Jorge, pero a mí me llama la atención que siendo yo el más viejo de los que estamos aquí, aunque no lo parezca, Carlos, de todas maneras, llego a la conclusión que soy el más optimista, por muchas razones. México ha cambiado también en lo electoral enormemente. Y hoy, inclusive el partido que se lleve a su gobernador al cargo, tendrá que tener presente lo que señalas. Tiene la mitad o más de los electores en contra. Y esto es un signo relevante para lo que viene en el 2018. Hoy tenemos un pueblo que sí opta, que sí participa, no como quisiéramos todos, pero que sí está decidiendo, a pesar de las trapacerías, que si tantito le buscas, yo podría aplaudirte como desesperado, porque eso que señalas es una verdad absoluta. En muchos casos hay un abuso enorme del poder. Habrá que revisar la ley, habrá que ver cómo en tiempo y forma se detienen los abusos y habrá que esperar también todo lo que vienen de procesos contenciosos. ¿Por qué? Porque los que ganen por poco, también la ley, como lo señalábamos antes, tenía
tiene un incentivo perverso. ¿En qué medida? En que cuando es poca la diferencia, rápidamente te dicen, lo puedes impugnar, no te atolondres, lo puedes impugnar, y por lo tanto, ¿qué van a decir? Se excedieron en los gastos de campaña. ¿Por qué? Porque se exceden. Porque no se y respetan. doy un dato, el tribunal se renueva completo en noviembre, entonces es un tribunal que no tiene que hacer muchos favores a mucha gente. Héctor, querías Mira, decir una hay cosa. una información muy importante que nos falta aquí en estas cifras, y es cuánta gente fue a votar. Sí, el abstencionismo al grado de... Porque yo sí creo, para volver al primer comentario de Diego, que si la gente sale a votar, no hay aparato que la Claro. contenga, ¿no? Eso lo hemos visto. Entonces, es muy importante en cada elección establecer si hubo realmente una salida de la gente a votar o no hubo. Ahí donde no hubo, voy a establecer como norma, ahí donde salió poca gente a votar, ganaron los aparatos, ganó la trampa, ganó el que hizo mejor trampa. Ahí donde hubo mayor afluencia, probablemente las trampas de los aparatos ¿Y tomaron qué, menos. perdón, qué curioso? El Tomaron caso menos. más claro al respecto, creo, si es que según que va a ser Chihuahua. Sí, Chihuahua es un estado con una bajísima participación electoral. Juárez es 28% la participación tradicional ahorita. Si votó más del 35% en Juárez, hoy llegó al 40%, Es un éxito. y gana Corral y gana el Independiente en Juárez. Y a la inversa, si no. Entonces va a depender, dices, de... O sea, hay que ver los Ahí números de lo abstención. que dice Y a ver si es Paco tiene una idea. Si alguien le absolutamente pregunta, cierta, hay que medirlo así, Perdón, que lo veo de aquí. Si Paco tiene una idea de qué le dicen sus encuestadores. Diego. Pero además tenemos casos vividos recientemente, lo que sucedió en Nuevo León. Un independiente contra todo el aparato del PRI y arrasó porque hubo un ciudadano y miles de ciudadanos que dijeron, la decisión la tomamos nosotros. Eso es lo que yo alego. No puede controvertirse lo que has dicho, Héctor. Que parece- Todo eso es a colores lo que Que estamos parece, padeciendo. Diego, que en este caso, no sé, aquí Jorge debe saber más que cualquiera de nosotros, pero de no ser algo que te aprendí hace un rato, Paco, que el Independiente en Chihuahua le hubiera quitado votos al PRI, pero tuvo apenas 8%, no parece haber habido un Independiente que despuntara en las 12 gubernaturas, Pero esos votos No, sí son y una suficientes cosa a para que propósito perdiera de la Corral. abstención, Si es que pierde. Y una paradoja a propósito de la abstención. Qué curioso, estamos hablando aquí de la lucha mezquina, pienso yo, siempre lo he pensado, del poder, las gubernaturas. Pero para un propósito que se supone superior, como es darle una carta de como refundacional a la Ciudad de México, parece que el abstencionismo fue bestial. bestial. Es decir, Yo sí voté. Yo también. Jorge, no, A lo menso, pero bueno. Sí, a ver, Jorge, ya dijimos, vamos a ver cómo le va a Manlio. Ahora te hago la pregunta. Está Morena hoy, según nuestros números, compitiendo en 2 estados. No mal en Oaxaca, porque aunque no está compitiendo, parece que le ganó al senador Benjamín Robles Jara. ¿Cuál es tu evaluación para la primera elección Habrá que ver casi nacional de cómo Morena? le va en el DF, pero probablemente le va a ir muy bien, arriba de 35%, si no es que más. Y yo creo que ya se consolida como tercera fuerza. Eso me parece que es un asunto muy importante. Y segundo, en el DF. no, el país. Yo creo que Morena queda como tercera fuerza nacional. Que va a Nacional, quedar tres. en los 14 estados donde hubo elecciones, 12 más Baja California más DF, ¿no? Si eso es así, pues entonces va a haber un problema muy serio dentro del PRD de qué hacer. Ahora, yo creo que en lo del DF hay que tomar en consideración por qué esa baja electoral. Yo creo que aquí la tienen los partidos políticos. Después de la publicidad que hicieron, en donde unos piden, yo quiero una constitución chilanga. Después de esa procacidad, ¿alguien se puede interesar? O vota por mí para que tengas internet, o vota por mí para que tengas agua. Eso va en una constitución. Son unos desvergonzados, pero además ignorantes. Por eso estamos así. Por eso la gente dice, no hay que hacer. Yo no sé, y aquí no tomo por parejo a todos, pero a mí no me gustaron las proclamas de los partidos. Una constitución en la Ciudad de México debería de pensarse que no la tiene que hacer el pueblo, por más popular que esto suene. Tienen que hacerla personas capaces, competentes, que sepan derecho, que sepan de política.
no ignorantes que van a decir babosadas. Pero no quiero perder el tiempo en algo que no le importó a nadie. A mí me preocupa el rating. No le importó a nadie la Constitución. Pero señala. La Constitución no le importó a nadie. ¿Pero y por eso es un problema para Miguel Ángel Mancera, ¿o no? Eso es lo que yo... Que en diciembre decía que iba a ser su legado, que el legado de Miguel Ángel Mancera iba a ser una constitución que hoy no le importó a No, pero nadie. déjame decirte, perdón, Carlos, yo no estoy para defender al señor Mancera, pero por lo que se sabe, él ha encargado el proyecto que habrá de presentarse Sí. a los constituyentes Sí, yo creo que le y lo está importó, haciendo pero no con prendió. seriedad, con hombres capaces, con mujeres capaces. Diego, el problema es que a los ciudadanos hoy, que tenían que ir a elegir a quien va a ir a votar sí o no... Pero ¿y no qué les culpa importó tiene que eso Mancera? fuera. Tiene que ver mucho con la motivación, con la explicación, con la claridad de propósitos, con la difusión, con algo que, por cierto, no creo que sea privativo del gobierno de la ciudad, le ocurre al gobierno federal, la incapacidad de comunicar de manera diáfana de qué diablo se trata. Héctor, me quiero empezar a cerrar con esta idea de que si hay que discutirlo en serio. O sea, ¿sabes? Vamos a tener en el Congreso y en los partidos diciendo, esto falló, el contencioso creo que en 7, 8 estados va a ser terrible y van a volver a inventar una nueva ley electoral. Esa es otra cosa que sí me parece que nos va a regresar a épocas que yo recuerdo del pasado, en la que como no había un veredicto a tiempo, como no había un árbitro creíble, como sabíamos todos que la fuerza mayoritaria en el gobierno Iba a hacía aplastar, trampa, sí. y el gobierno hacía trampa, entonces el único recurso que había de los contendientes era saltarse todas las reglas y decir yo gané, Sí, salió. y ahora con esas ventajas que pusiste tú de que para quejarse, Corriendo al tribunal. bueno, vamos a entrar en una cosa que me va a recordar mucho, A ver, yo voy a hacer aquellas querellas interminables yo- en las que todos tenían un poco de razón y nadie podía realmente Y finalmente hacer un no veredicto. hubo Héctor, certidumbre. yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para quitarte tu pesimismo. Nada más. Vas a Sí, fracasar. sí, sí. No, Bueno, pero voy a hacer el no. intento. Yo no soy pesimista, no. Déjeme decirles. No, lo que no quiero es, Basta. lo A que no ver. quiero es desconocer lo que la realidad nos dice, eso es todo. Sí, pero esa es una parte de la realidad. Yo, por ejemplo, destaco algo importantísimo en cualquier democracia, la gran diferencia de los medios de comunicación de hace un cuarto de siglo con los de hoy. Sí. Antes estaban atrapados por el gobierno, por el grupo dominante, por dos caminos, la dádiva o la persecución. Hoy los medios de comunicación, quieran o no reconocerlo, quien sea, hoy están abiertos, hoy son plurales, hoy comunican. Lo quieren o no reconocer Diego, los propios medios. pero No en el nivel local. no lo sé, en el nivel No- local. no necesariamente. No sé si estás No en el nivel viéndonos local. En sí, el nivel local, los en el reyes, nivel local. los gobernadores. Buena que es, precisión. que es otro problema que tiene que ver con la ley, ¿no? No, Es decir, son elecciones locales. claro, estas ¿no? son elecciones Vale la locales. precisión, son elecciones Y que es un problema que provoca la ley. Esto de los medios que empiezan a funcionar en enero en un ciclo electoral y terminan en julio. Van a cerrar muchos periódicos que se fundaron en enero en algunos de estos Yo me periodos, referí- ¿no? Es que es el semestre de Hidalgo. ¿Por qué? Para llevarse algo. Jorge, dime, porque estás presentando el libro, hablando de los independientes, ¿cuál es tu sentimiento después de lo que pasó? Pues con el que más importaba creo que era Barraza, algunos otros. ¿Cuál es, después de la emoción del Bronco, digamos, gobernador de Nuevo León, cuál es tu impresión Yo ahorita? sí hubo una caída muy seria a nivel de gobernadores, me parece que es evidente, porque fueron más competitivos, sobre todo Corral, como candidato, digamos, antisistémico. Javier le robó a Chacho Barraza la bandera de ser el antisistémico, el anti-PRI, el anticorrupción. No sé por qué Chacho se lo dejó robar, pero se lo dejó robar. Sí, pero el Chacho Se lo quitó. le hizo voluntaria o involuntariamente el trabajo al sistema. Sí, por porque al supuesto. quitarle un 8, un 7, un 10%, habrían hecho una clarísima diferencia, porque hoy todavía no sabemos No, a no, este no sabemos. momento si gana o no Corral. Sí, no, yo traté de convencer a Chacho ahorita en Chihuahua y mucha gente trató, imposible. Pero creo que más allá de eso, Corral le arrebató esa bandera, lo hizo muy bien y va a ganar o perder, no sé. Segundo, habrá que ver el porcentaje a nivel nacional, qué porcentaje sacan los independientes ahí donde estuvieron presentes. Ya salió un diputado local en Sinaloa, Tarayami, creo que va a haber otro en Sinaloa, quizás gane Cavada en Ciudad Juárez,
también posiblemente Chihuahua, Terrazas, Enrique Terrazas. Pero bueno, el hecho es que no es un desempeño como el del año pasado, ni mucho menos. Pero sí hay una verdad, que hoy el voto va más dirigido a la persona que a los partidos. Y más dirigido al antisistema, Al no antisistema. solo al Y antigobierno. en México y fuera de México. Sí. El que se Entonces, queda con esa hay que bandera ver gana. Alemania con el partido de la ultraderecha, o hay que ver España, o hay que ver... Yo creo que lo antisistémico, mira, tanto que más antisistémico que ese gran idiota que se llama Donald Trump. Así es. Señores, les agradezco mucho este rato aquí en Milenio Televisión. Carlos, Jorge, a mil ver, gracias. haz la Héctor, última pregunta, 1-1. ¿qué? Optimistas y pesimistas. Diego, ¿eres optimista? Total, siempre. No, es más, se las pregunto así. Después de este espectáculo, guerra sucia, ilegalidades, dinero, rumbo al 18, ¿Jorge optimista? O... Pesimista. Si no corregimos seriamente lo que nos está diciendo esta ¿Sí elección, o no? vamos a seguir desconstruyendo nuestra democracia. Carlos Marín. Yo mientras haya diversión en el espectáculo, pues lo disfruto. Pues, tú, Diego, me faltaste tú, el último. Optimista. Optimista. Que arrancó. Totalmente, siempre. No sé, hace mucho que no acababa detenido en una comisaría un senador de la República, hermano, de un candidato. Que no quiere mostrar sus mochilas. Que no quiere mostrar, que ya no quiere mostrar sus mochilas. No quiere mostrar las mochilas. Así pasan. Minuto 82, entiendo, Uruguay 1, México 1 en la Copa América. Por si usted estaba inquieto con eso, gracias a todos. Quédese con la cobertura continua de Milenio Televisión. Vamos a estar aquí hasta que algo sepamos. Y la verdad es que, como dependemos de los soples, a lo mejor nos quedamos hasta muy tarde. Tengan ustedes muy buenas noches. Los dejo con Azucena Uresti y Héctor Diego Medina. Paco Abundis, Carlos Zúñiga también. Carlos Zúñiga, Héctor Diego. ¿Qué más? Azucena Azucena y Paco Abundis con todos los datos. Gracias.